nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 3. Leo desde el versículo 44 al 51. El libro de Números, capítulo 3, versículo 44 al 51, dice: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo de santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me das. Como siempre, Dios, te pido que tu Espíritu Santo dirija mis palabras y, Padre, pues como siempre, por amor a Cristo, por amor a tu palabra y por amor a estas preciosas almas, concédame solamente ser una voz que anuncie tu palabra, que la exponga, mi Dios, fielmente. Y, Señor, pues todo lo dejo en tus manos, confiando que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, todavía en este capítulo continuamos, ¿verdad?, con los números. Precisamente de ahí toma el nombre, el libro de Números, ¿verdad?, debido a un censo que se realizó ya ya habían cumplido un año fuera los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y hermano, el censo se realizó para conocer cuántos pertenecían a cada tribu, para que hubiera un orden en su acampamiento, en la forma que ellos iban a acampar, para que hubiera un orden en cómo ellos iban a marchar. También a los levitas, hermano, de los hijos de Leví, se hizo un censo. Los levitas, hermano, hay que recordar que fueron dados para el sacerdote Aarón, para el servicio del tabernáculo. Y aquí nos dice, hermanos, en este pasaje, que se contaron a todos los primogénitos de los hijos de Israel. Todos ustedes sabemos lo que es un primogénito, es el primer hijo, ¿verdad? El primer hijo. Y porque todos los primogénitos le pertenecían a Dios. Desde que Dios hizo morir a todo primogénito de Egipto para que los israelitas fueran liberados, desde ese entonces Dios dijo que todos los primogénitos le pertenecían. Ahora, claro, para que no fueran todos los primogénitos, todas las tribus, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, Dios tomó a los levitas en lugar de los primogénitos. Entonces, hermano, se hace un número de cuántos primogénitos eran de Israel, y nos dice el versículo 43 que fueron 22,273. Pero, hermano, de los levitas, como nos dice el versículo 39, eran 22,000. Entonces había un excedente de 273. Y aquí Dios da instrucciones para que hubiera un rescate, ¿verdad? Un rescate. ¿Por qué? Porque, hermano, todos los primogénitos le pertenecían a Israel, pero los levitas no alcanzaban a completar ese número. Entonces había 273 primogénitos que necesitaban ser redimidos o rescatados. Entonces aquí Dios dio una instrucción de que fueran, hermanos, rescatados por 5 ciclos. O sea, era una medida, hermanos, de plata, 5 ciclos de plata. Muchos lo traducen como monedas de plata. Ahorita vamos a ver el valor de ello. Entonces, hermano, hoy quiero y vamos a exponer este tema que es el rescate de los primogénitos, el rescate de los primogénitos. Hermano, el primogénito en aquellos tiempos se creía que era el mejor y el más favorecido, ¿verdad? Y hay que entender que eso le pertenecía a Dios, el mejor, el más favorecido. Ahora, en lugar de los primogénitos de todos los israelitas,
fueron los levitas entregados a Dios, le pertenecían a Dios. Y a través de este pasaje podemos ver dos principios bíblicos, hermano, que se aplican hoy a la iglesia. En primer lugar, hermano, se vislumbra el plan de redención a través de Cristo para toda la humanidad. Hay que entender esta palabra, hermanos, redención, redimir. Redentor, hermano, tiene que ver con rescatar. ¿Me está entendiendo? Leemos en la Biblia que el redentor, redimir, redención, básicamente quiere decir rescatar. ¿Qué es rescatar, hermano? Rescatar es recuperar algo o alguien que está perdido, que está herido, que está enfermo, que está estropeado. Por ejemplo, lo que se nos viene a mente, ¿verdad? Lamentablemente en nuestros tiempos secuestran a la gente. Amén, hermano. Secuestran a la gente y para volvérsela a entregar a sus familiares, ¿qué piden? Un rescate, que muchas veces, ¿qué? Un dinero, ¿verdad? Para otra vez entregarle a su pariente, ¿sí? Entonces, aquí vemos, hermano, el principio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros los cristianos? Vamos a estudiar la Biblia. Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Por eso, desde un principio, se establecía el principio de la redención. ¿Qué significa? Que alguien está perdido, que alguien está extraviado o fue arrebatado, ¿sí? Y necesita ser rescatado para ser recuperado. En Hebreos, capítulo 12, versículo 22, tiene que ver con la iglesia. Aquí el escritor bíblico nos menciona algo muy importante a todos los creyentes. Ya estamos en Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A cuál, hermanos? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué dice el 23? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos, ¿qué? Perfectos. Aquí el escritor bíblico nos está hablando a todos los creyentes, hermano, que nos acercamos al monte de Sión, pero al monte de Sión celestial, a la Jerusalén celestial. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Del cielo. Y dice, hermanos, que estamos en la congregación de los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? Aquellos, hermanos, que fueron redimidos. Hay que entender esto, hermanos. Todos los hombres, todas las personas que han vivido en este planeta, le pertenecen a Dios porque Él los ha creado. ¿Estamos de acuerdo? Todo es creado por Dios y por ende le pertenecen. O sea, Él quiso que existieran, o más bien Él quiso que existiéramos y le pertenecemos. Él es el gobernante de este universo, Él es el gobernante de la creación y puede hacer lo que le plazca. Amén, hermanos. Pero los creyentes, los salvos, le pertenecemos a Dios, hermanos. Los cristianos verdaderos le pertenecemos a Él por redención. ¿Por qué? Porque Él nos rescató. Va a decir usted, bueno, pastor, ¿y de qué Dios me rescató? Si nunca he estado secuestrado o nunca he estado en una situación de peligro. Veamos, hermano, en Romanos, capítulo 3. En Romanos, capítulo 3. Lo estamos viendo. Dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. La realidad, hermano, que hay que reconocer siempre, y por eso, hermano, por eso es necesario siempre escuchar las escrituras, siempre escuchar predicación, siempre leer las escrituras, hermano. ¿Por qué? Porque se nos olvida que somos pecadores. Uno puede decir, pastor, pues eso es normal, todos somos pecadores. Pero por nuestros pecados estamos condenados al infierno. Es una realidad difícil de aceptar, hermano, pero es la verdad. Pastor, pero mucha gente dice, pastor, pero no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Hermano, no se nos olvide que ahorita estamos bajo la misericordia de Dios. Dice ahí el 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención. ¿Qué dijimos que es redención? Un rescate, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de qué, hermanos, de haber pasado por alto en qué, en su paciencia, los pecados pasados. Pastor, pero pues no pasa nada, mira cuánta gente peca todos los días, blasfema, codicia, roba, hurta, fornica y no pasa nada. Ah, hermano, es que Dios, dice el texto, no retarda su promesa, sino que es que paciente y tiene misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Póngase usted a pensar, usted que hoy cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera tenido paciencia? ¿Sí? Por eso es que la gente dice, pues no pasa nada, y por eso rechazan la idea del infierno. Pero hermano, Dios ha establecido un día en que todos los hombres van a ser ¿qué? Juzgados, y los libros van a ser abiertos, y los muertos van a estar de pie delante de Dios, y van a ser juzgados los muertos por las cosas que están en los libros, según ¿qué? Sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces estamos en esa situación de peligro, expuestos a la condenación del infierno. Pero eso, Cristo vino por medio de su sangre. Cuando habla de su sangre, habla que su vida fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuéramos redimidos, rescatados y no termináramos por la eternidad en la condenación del infierno. Mateo 20:28. Mateo, capítulo 20, ¿sí? Versículo 28, ¿estamos ahí? ¿Sí? ¿Qué nos dice la Escritura? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Como ahora lamentablemente hay personas secuestradas, piden ¿qué? Un rescate, que es un dinero, ¿verdad? Pero aquí nosotros fuimos rescatados de esa condenación del infierno por medio de ¿qué? De la sangre, de la vida de Cristo Jesús, ¿verdad? Su sangre tuvo que ser derramada. Tuvo, hermano, que morir y muerte de cruz. Y aquí se cumple la Escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más nos dice acerca de la Biblia, acerca del rescate. Primer carta de Pedro, capítulo 1. Me dice cuando lo encuentre. Primer carta de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Versículo 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí lo está viendo, hermanos? ¿Por qué se nos da esta escritura, hermanos? Hay que recordar, los levitas junto con las demás tribus de Israel, hermano, estaban en Egipto. Y en Egipto, hermanos, estaban por su voluntad. No, ¿cómo estaban, hermano? Ellos estaban, ¿qué? En esclavitud, en dura servidumbre. Y no podían salir, Faraón no los dejaba salir. Tenían capataces sobre ellos, tenían un ejército. Aún después, cuando fueron liberados de Egipto, Faraón con su ejército los persiguió, hasta que Dios, hermano, los ahogó en el Mar Rojo. ¿Recordamos ese pasaje? Entonces, hermano, es una ilustración de nuestra condición. Por nuestro pecado, hermano, somos esclavos del pecado, estamos bajo el lazo del maligno. Y un esclavo no se puede liberar por sí mismo. La Escritura dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Hasta que, hermanos, fueron liberados por mano poderosa de Dios.
Nosotros, hermano, con nuestro pecado íbamos, todos los creyentes, con rumbo al infierno en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y muchos caminan en él. Y mucha gente, hermano, en estos tiempos, en su ignorancia, en su incredulidad, están caminando con rumbo al infierno. Hasta que, hermanos, por el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, ellos conocen su condición espiritual, hermano, es cuando ahora ya están rescatados. Se pagó un precio y un alto precio para que, hermano, no termináramos en el infierno. Y hay que entender esa condición. Mire, yo en días pasados, va a decir, pastor, ¿y usted qué hace entre semana? Pues entre muchas cosas, hermano, me pongo a estudiar. Me pongo a estudiar y escuchar a otros pastores y aprender de ellos. Y un pastor dijo claramente, un hambriento valora la comida. Amén, hermanos. Un enfermo valora la medicina. Amén, hermanos. Un pecador tenemos que valorar la salvación. ¿Me está escuchando? Ahora con la palabra de Dios, hermano, podemos darnos cuenta, hermano, de qué nos salva Cristo Jesús. Póngase a pensar de la condenación del infierno, de estar, hermano, toda una eternidad en el infierno. Imagínese eso, hermano. Dice la Biblia claramente, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el infierno dice que los que están ahí, hermanos, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Hermanos, de eso nos rescató Dios a través de la muerte de Cristo Jesús. Dice, con la sangre preciosa. Preciosa, hermano, que tiene un alto valor. Y hermano, ¿y por qué se nos escribe esto? ¿Cuál es la exhortación? Dice el versículo 17, ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué nos dice? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice, hermanos? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahí dice, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados por la sangre de Cristo. Hermano, al saber que ya somos rescatados de la condenación del infierno, al saber que por nuestro pecado íbamos al infierno, hermanos, ahora tenemos que andar con temor. ¿Qué significa, hermanos? Andar en santidad, sabiendo, hermano, que el pecado condena. Ahora, un cristiano, un creyente ya no debe tener temor, hermano, de la condenación. Pero, hermano, un cristiano por gratitud, ¿me está entendiendo, hermanos? Por gratitud y por temer a Dios, hermano, tenemos que conducirnos en esta vida sabia y piadosamente. Versículo 22. ¿Qué dice ahí, hermanos? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué? A la verdad, ¿sí? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos con otros entrañablemente de corazón puro. Pero dice, habiendo obedecido a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Qué tenemos, hermano, los creyentes? Ahora que somos rescatados, hermano, ¿cuál es nuestro deber con Dios? Obedecer su palabra. ¿Me está siguiendo? Entienda esto. Los levitas, su condición antes de llegar a Monte Sinaí, ¿cuál era? ¿Eran qué? Esclavos. ¿Me está siguiendo? Esclavos. Le estaban sirviendo a Faraón, al mundo. ¿Sí? Nosotros antes, hermanos de Cristo, le servimos al pecado. Mucha gente dice, no, pues yo hago de mi vida lo que yo quiera. No, no, no. Satanás los tiene cegados y están bajo el lazo del maligno. Creen que tienen control por su vida, pero no es cierto. Hasta que Cristo le libera, ahora hermano, ya como los levitas fueron liberados de Egipto, hermanos, los llevó Dios al monte Sinaí y ahí les dio instrucciones para que ahora los levitas le sirvieran a Dios. ¿Le sirvieran en dónde? En el tabernáculo, por causa de que nos rescató. Los cristianos, hermanos, los cristianos ahora somos rescatados. Nuestra responsabilidad es que servirle a Dios, ¿por qué? Por gratitud. Sigamos otro texto, hermanos, quiero que veamos esto. Dice allí en el Salmo 49, un texto que leímos en predicaciones pasadas, el Salmo 49, versículo 7. ¿Ya está ahí?
Salmo 49, ah, versículo, les dije que 7, desde el 6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá que en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿De qué se está hablando aquí, hermanos? Que nuestro rescate, nuestra redención, hermano, no es por méritos humanos, no se consigue por logros humanos. ¿Qué puede hacer el hombre para pagar su propia salvación? ¿Qué puede hacer? Dígame, ¿qué puede hacer el hombre por su propia salvación? ¿Mande? Pues bueno, obedecer al Evangelio. Pero dice la Biblia, por gracia sois salvos, ¿no? ¿Por qué? Por obras. Nada podemos hacer para conseguir nuestra salvación. Como un esclavo, no sé si usted ha sabido los hechos de esclavos. Últimamente pues han salido documentales, inclusive películas. Yo me ha tocado ver, hermano, cómo era la esclavitud en Estados Unidos. Al principio, pues los Estados Unidos, hermano, se valió mucho de la mano de obra de esclavos traídos de África, ¿sí? De esclavos, hermano, que los traían a los campos de Estados Unidos y los ponían a trabajar a fuerza. Y hermano, el esclavo no podía escapar. Tenían gente dedicada, hermano, si un esclavo escapaba, tenían gente especializada en buscarlos. Y hermano, les daban castigos muy ejemplares para que los demás esclavos se abstuvieran de escapar. Y un esclavo llegaba ahí, hermanos, y ahí mismo los cazaban entre ellos mismos, entre los africanos que traían, hermano, y nacían sus hijos, y nacían también ya esclavos. ¿Me estás viendo? Ya le pertenecían al patrón. Inclusive, hermano, bueno, lo voy a decir con todo el tacto posible, buscaban a varones africanos, hermano, y los utilizaban, se va a oír feo, pero es la verdad, los utilizaban como sementales para que, hermano, engendraran más hijos y los patrones tuvieran más esclavos. Esa era la cruda realidad. Y hermano, por generaciones se extendía la esclavitud en una familia. ¿Qué podían hacer por su liberación? Nada. Por esa razón hubo una guerra civil en Estados Unidos y se abolió la esclavitud y a pesar de eso, hasta todavía en estas fechas existe el racismo. ¿Sí? ¿Pero por qué, hermano? Porque uno para liberarse del yugo de la esclavitud es casi imposible. Nuestra salvación, hermano, es imposible por méritos humanos. Nada podemos hacer para conseguir nuestra liberación. Solamente por la obra, por la persona de Cristo es que somos liberados. Es lo que nos dice este texto. Ahora, conociendo que ya somos rescatados, hermano, debemos de conocer nuestro puesto. Debemos de conocer, hermano, cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y debemos, hermano, también conocer cuál es nuestro deber. Los levitas, hermano, vimos la semana pasada, los contaron por familias. De los levitas eran de la familia de Gerson, Coat y Merari. ¿Recordamos eso? Eran 3 familias descendientes de Leví y a cada familia le dieron un deber. Ellos tenían una responsabilidad. Y leímos la semana pasada, hermanos, que todos los levitas, todos debían de participar en la obra de Dios. Nosotros, hermano, que ya somos rescatados, hermano, debemos de participar al servicio de Dios. Y Dios conoce, hermano, a cada uno de nosotros. ¿Me está siguiendo, hermanos? A cada uno de nosotros. Y vimos la semana pasada este texto que lo vamos a repetir hoy en Hebreos. Por favor. ¿Sí? En Hebreos capítulo 12, versículo 28. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Hebreos capítulo 12, versículo 28. ¿Estamos ahí? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué nos dice?
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Ok. Todo creyente, toda persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús, un creyente verdadero, nacido de nuevo, una persona que no tiene fe fingida, sino que es auténtica, que es un verdadero discípulo de Cristo. Aquí una de las bendiciones es que hemos recibido un reino. La Biblia dice que los creyentes somos reyes y sacerdotes, no en este reino terrenal. Entonces, la Biblia nos exhorta a que tengamos, ¿qué, hermanos? Gratitud, ser agradecidos. Y tiene que ir más allá de simplemente palabras. A gratitud, hermano, tiene que ver con un estilo de vida. ¿Cómo demostramos nuestra gratitud a Dios? ¿Cómo, hermano, podemos demostrar que somos agradecidos por la gran salvación que nos ha dado? Nos dice aquí, hermanos, tengamos gratitud y mediante ella que sirvamos a Dios. ¿Sí? Vimos, no se me olvida si fue el domingo en la mañana, en la tarde, hermano, acerca de servir. ¿Qué dijimos, hermano? Que en el lenguaje original, ¿qué significa la palabra servir, hermano? ¿Alguien recuerda? Trabajar. Simplemente aquí la Biblia nos está exhortando. Servir a Dios significa trabajar para Él, desempeñar una labor. Los levitas, recordamos, hermano, los levitas recibieron heredad. Cuando se repartió la tierra prometida, ellos recibieron tierras. No, ¿por qué? Porque Dios dijo, ellos se van a dedicar por entero ¿a qué? Al servicio del tabernáculo, al servicio del templo, a ayudar al sacerdote a recibir los sacrificios del pueblo, a ayudar a los sacerdotes, bueno, en el trabajo secular, por decirlo así, juntar la leña, traer agua, administrar los diezmos, las ofrendas. Los sacerdotes eran los únicos autorizados a entrar al tabernáculo, pero los levitas se encargaban de hacer la mano de obra. Vaya, estaban sirviendo, estaban trabajando, ¿sí? Entonces es lo que la Biblia nos exhorta, no ser cristianos pasivos, sino cristianos activos. Venimos a la iglesia a aprender que fuimos rescatados, que fuimos redimidos. Tenemos que aprender que ser agradecidos con Dios. Y hermano, a Dios le agrada que le estemos, ¿qué? Sirviendo. Amén, hermanos. Significa que usted tiene que armarse de ese pensamiento que no solamente sea un cristiano que ya te predicaron el evangelio, ya escuchaste la palabra de Dios, ya te bautizaste, bien, Dios les bendiga, gracias por el mensaje, hasta ahí. Me recuerda a veces un muchacho, fíjese, me recuerda un muchacho de esos que se van a las casas de rehabilitación, a un anexo, en pocas palabras, ¿verdad? Y salió del anexo. Y él se dedicaba, su trabajo era subirse a los camiones, y no sé si los ha visto, se suben a los camiones diciendo, miren, yo vengo de tal casa de rehabilitación y que el otro, y nosotros nos apoyamos con vendiendo, ya se sabe que venden dulcecitos, chicles, no sé si los ha visto, y ahí con los que nos gusta apoyar, ¿verdad? Con esto lo estamos apoyando para la casa hogar, para la casa de rehabilitación. Y él se dedicaba a eso, él se dedicaba a eso. Inclusive hasta llegaba a decir versículos de la Biblia, ya ve que pues nadie está forzado, porque la Biblia dice Dios ama al dador alegre. Y ahí, hermano, hasta versículos de la Biblia, hasta casi predicaba el muchacho. Bueno, pero hermano, ya acá en la casa, ¿verdad? Porque era hijo de una hermana que venía a la iglesia, hermano, se ponía violento. La mamá se tenía que encerrar y hablarle a la patrulla para calmar al muchacho. Y el muchacho, hermano, todavía, hermano, se andaba drogando con esas bolsitas de cemento con el activo. Y yo, su mamá me decía, háblele al muchacho, mire que es así, esto, que lo otro. Y me hice amistad con él. Lo visitaba varias veces y ya me platicó todo eso, que él se iba, se subía y que predicaba y que y que el otro y sacaba dinero. Y le dije, bueno, de todo ese dinero que juntas, ¿cuánto le das a la casa de rehabilitación? Y dice, pues nomás las gracias por enseñarme a hablar. Hermano, pero su vida, estilo de vida, demostraba que estaba rehabilitado. No,
No estaba rehabilitado. Seguía drogándose, seguía siendo violento, inclusive con su propia madre. ¿Sí me está escuchando? Y en esa situación hay mucha gente que se dice cristiana. Así, hermano, nomás un día recibieron el evangelio, se bautizaron, X cosa, ¿verdad? Y ya dicen que son salvos, pero su vida demuestra todo lo contrario. Y hermano, la mejor forma de demostrar que estamos agradecidos por Dios y un cristiano auténtico y verdadero va a servir a Dios. El Espíritu Santo le va a poner eso en su corazón de obedecer a la palabra de Dios. No va a estar sentado, va a hacer ajustes en su vida, va a quitar cosas que le desagradan a Dios, va a aprender nuevas cosas. Ya sabe el texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tiene que aprender a vivir la nueva vida de Cristo. Y recuerda unas semanas cuando traje unos gráficos, hermano, que demostraban cómo se tenían que acampar los tribus de Israel, hermano. Los levitas, ¿dónde se acampaban? Ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Eran inmediatamente y después las demás tribus. ¿Qué significa? Que ellos siempre deben estar dispuestos para la obra de Dios. Es una gran enseñanza para nosotros. Tenemos que agradar a Dios como sirviéndole. No más escuchar la palabra, ok, gracias hermano, gracias por el mensaje, y regresen a su vida. Y su vida no manifiesta ningún cambio. ¿Qué hacen para Dios? ¿Cómo demuestran su gratitud? Ah, pues las mañanas me paro y gracias a Dios por ese día y se van. ¿Me está escuchando? Y los levitas no, ellos tenían que servir. La gran enseñanza para nosotros que ya fuimos rescatados, hermano, la mejor manera de demostrar nuestra gratitud es sirviéndole. Y hermano, ya que somos rescatados, le pertenecemos a Dios. Porque hermano, los levitas le pertenecían a Dios. ¿Y cuál era la función? Ellos tenían que estar ¿en dónde? En el tabernáculo. A ver, hermano, se los entregaban al sacerdote. El sacerdote no le pertenecía a él. El sacerdote los instruía, les enseñaba lo que tenían que hacer. A ver, hermanos, en nuestros tiempos está la iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes, de todos aquellos que hemos sido redimidos y bautizados. Tenemos que estar organizados. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y para eso, hermano, tenemos que presentar, hermano, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nuestras habilidades, para servirle a Dios, hermano. ¿Me está siguiendo? ¿Qué quiero enseñar? Un cristiano tiene que servir, un cristiano tiene que ser de provecho, tiene que ser útil, tiene que contribuir a la obra de Dios. No puede quedar expectante. Ese era el deber de los levitas. Otro hermano que aprendemos, hermano, que el servicio a Dios no es bajo. El servicio a Dios, hermano, no es duro. Quiero que veamos un texto adicional a esto. Dice, allí estamos en Hebreos, vayas un poquito más adelante, espero que el tiempo me dé. En Primera de Juan, capítulo 5. Ya estamos ahí. Versículo 3, ¿qué dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. ¿Qué quiere decir eso? Que son pesados, que son perjudiciales, que son dañinos. No, al contrario, servir a Dios, obedecer a Dios, hermano, trae bendición. Obedecer a Dios, hermano, nos hace bien. Dice el salmista, el acercarme al Señor es el bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente, y lamentablemente dentro del pueblo de Dios, hermano, que se le hace pesado servir a Dios, que se le hace perjudicial servir a Dios, que si hermano dedica tiempo a ser fieles a los cultos, siente que están perdiendo tiempo y piensan que hay otras cosas más provechosas de hacer. Eso será cierto. Eso será cierto, hermano. No, vea lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Son textos que no tenía programados, pero hermano, para que aprendamos, dice allí en Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, ¿estamos ahí? ¿Ya lo vimos? Versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Lo está viendo? Dice,
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué? Su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y qué dice, hermano? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba haciendo el quehacer, tenían visitas y estaba apurada, ¿verdad? Para arriba y para abajo, coordinando todo. Y volteé ve a su hermana, ¿qué estaba haciendo? María estaba sentada escuchando al Señor Jesús y todavía le reclama, oye, ¿no te da cuidado? Yo estoy apurada y ella está sentada. No quiero decir palabras mexicanas, ¿verdad? Pero ahí está sentada nomás. Que se ponga a hacer algo de provecho. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Tú estás turbada, afanada y turbada. ¿Qué? Turbada, hermano, que está confundida, que está preocupada, que está ansiosa, turbada, que no está pensando con claridad. María escogió ¿qué? La mejor parte. Hermano, siempre, y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, hermano, que usted dedique tiempo a Dios a escuchar la palabra, a leer la Biblia, hermano, no es tiempo desperdiciado. Mucha gente está engañada que hay cosas más útiles que venir a la iglesia. Mucha gente está engañada. Cuando nuestra responsabilidad es consagrarnos a Dios. Ahora, otro principio, el segundo principio que vemos aquí, hermano, que todos los primogénitos le pertenecían a Dios. ¿Qué es un primogénito? ¿Qué entendemos por un primogénito? El primero en nacer, ¿sí? Y eso solamente lo decide ¿quién? Dios. Por ejemplo, yo soy el primogénito de mi madre, ¿sí? No de mi papá, de mi madre soy el primogénito. Pero como sea, en mi casa yo era el primogénito. Nadie lo escoge, solamente ¿quién? Dios. Pero, hermano, Dios dijo, los primogénitos me pertenecen. Aquí entra el principio, hermano, que las primicias, ¿qué son las primicias, hermano? Los primeros frutos son consagrados, ¿qué? Al Señor. Los primogénitos de los varones y los primogénitos de los animales le pertenecían a Dios. Aquí entendemos, hermano, que las primicias, hermano, es lo que honra a Dios. Ahora en nuestros tiempos, hermano, ¿cuáles son las primicias? Y qué bueno, hermanos. Hay gente, ha sucedido, ¿verdad? Pasaba en mis tiempos, mi mamá tenía un durazno en la casa, el durazno al año ya daba su durazno, se lo llevaba al pastor. ¿Por qué? Por las primicias. Hermano, aquí ya me ha pasado, gracias a Dios por su gracia y misericordia, han venido hermanos que me han traído las primicias, un árbol de guayabas. Hermano, tenga esta, y es que son las guayabas. Ah, qué bueno. Hermano, entendemos que a Dios le pertenecen las primicias. Ahora, ay, pastor, ya va a pedir mi primer salario. No. Porque, hermano, lamentablemente, escúcheme esto, hay muchos pastores vividores, ¿sí? He escuchado predicación, hermano, y yo no sé cómo es posible, y por eso no me quieren algunos, cómo es posible que dediquen toda una predicación y utilicen la Biblia para buscar la manera de sacarle dinero a la gente. Lo peor, dijo la ranchera, que a veces hacen conferencias de 3 días para sacarle dinero a la gente. ¿Qué quiere decir primicias, hermano? La primicia quiere decir que debe ser lo mejor, lo primero de nuestra vida y de nuestras posesiones. Primicias tiene que ver con lo mejor de las cosas materiales. Las primicias tienen que ver con lo mejor de qué? De nuestro, vaya, dice la Biblia, presentaos vosotros mismos como sacrificio vivo al Señor, presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades. Primicias quiere decir que presentarle al Señor lo mejor. ¿Por qué? Porque eso honra al Señor. Porque muchas veces Dios, hermano, recibe de la gente lo último o lo que sobra. Por eso siempre Dios pedía ¿qué? Las primicias. Por eso pedía el primogénito. Porque, hermano, el primogénito se creía que era el mejor y el más favorecido. Ese es el principio de las primicias. Ofrecerle a Dios lo mejor, lo primero. Y nosotros quedarnos con el resto. ¿Sí me está siguiendo?
Pero mucha gente hace lo contrario. Le ofrece a Dios lo último. ¿O lo qué? Lo que son. ¿Sí me estás escuchando? Bueno, no quiero decir cosas, ¿verdad? Ve ahí en Proverbios capítulo 3. Ay, pastor, ya va a sacar dinero. No, ¿verdad? Porque, y a veces, hermano, por eso los pastores nos tienen por vividores. Y hermano, en nuestra iglesia hay muchos hermanos que estuvieron en otra iglesia y se les pedía promesas de fe y dinero, hermano. Y lo voy a decir públicamente, ¿verdad? Se pidieron terrenos, carros para comprar la iglesia, una iglesia, hermano, para construir. Yo fui testigo de gente que dieron hasta un terreno, una casa, ¿sí? Hermano, y todavía se decía que esa iglesia, ese edificio va a ser para tus hijos y para tus nietos. ¿Qué pasó? La vendieron. Ahorita es una preparatoria, universidad. Y yo cada vez que paso, ni me gusta voltear, hermano, porque veo el letrero de la universidad privada, preparatoria, hermano, me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza. La iglesia quedó muy herida con eso. Yo me hice mi convicción, yo no voy a andar pidiendo cooperaciones ni nada. ¿Por qué? Porque, hermano, honrar a Dios es con las primicias. Ve aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, todos tus frutos. En ese tiempo que se escribió esta palabra, hermano, Israel era una sociedad agropecuaria, ¿sí? Basada en la agricultura, en el trabajo del campo. Ahora no, ¿verdad? Ahora ya hay muchos diversos oficios. Hay otras formas de, hermano, de proveer, de que Dios usa para proveernos de los bienes materiales que necesitamos. Yo estoy diciendo, hermano, ahora las primicias, hermano, es lo mejor, es lo primero, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestros talentos, de nuestras habilidades. Algo, hermano, que sea de provecho para Dios. Eso, hermano, le honra a Dios. ¿Me está siguiendo? Ejemplo. Y una vez un hermano trajo allá a la iglesia, trajo unas lámparas, hermano, de esas que ponen en los postes en la calle, unas lamparotas, así no sé si las recuerdan, unas lamparotas grandes, ¿verdad? O sea, se ven así en el techo más, pero ya las tiene usted en sus manos, están así de grandes, hermano, y estaban nuevas. Este hermano, quién sabe cómo lo hizo, las consiguió nuevas. Me tocó a mi hermanos, un hermano también trajo un equipo de micrófonos inalámbricos, hermanos nuevos, yo los saqué de la caja con su manual. Yo le dije al pastor, ¿sabe qué, hermano? Esto honra a Dios. Honra a Dios, ¿sí me está escuchando? Pero si digo un hermano, pastor, no puedo ir allá de la casa tengo unas tablas, ya no las ocupo. Claro, todo lo que se trae a Dios se agradece, amén, hermanos. Pero si están allá arrumbadas, ay, pastor, ya no le voy a traer nada, va a decir, no. Dice aquí, honra al Señor ¿con qué? Con tus primicias. ¿Qué significa? Lo mejor. Lo mejor. No lo que nos sobre. No lo que ya no nos sirve. ¿Sí me está escuchando? Algo, hermanos, que honra a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Tengo tantas cosas por decir, hermano, y a veces la gente es muy sensible, hermano, con lo mejor de nuestro tiempo, con lo mejor de nuestras habilidades, hermano, con lo mejor de nuestros recursos. ¿Sí? No tengo mucho, pero hermano, si tú honras a Dios, dice aquí, versículo 10, ¿qué dice? Y serán llenados tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán, ¿qué? De mosto. ¿Qué está aquí, hermanos? La promesa de bendición. Dice un texto por allá en primer libro de Samuel, Dios honra a quienes lo honran. Este es el principio de las primicias. Dice allí en Filipenses capítulo 4. ¿Ya lo está viendo, hermanos? En Filipenses capítulo 4, versículo 17 y 18. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable, ¿qué? A Dios. La carta de los filipenses fue escrita porque los filipenses le enviaron al apóstol Pablo una ofrenda, y una ofrenda generosa. Y Pablo se alegra, dice, qué bueno que me enviaron para mis necesidades. Pero dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. He sabido estar en abundancia y también en escasez. Pero dice Pablo, no busco qué dádivas, sino busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Hermano, cuando los levitas fueron escogidos por Dios, se les dieron a quién? Al sacerdote Aarón. Amén, hermanos. Pero no es que el sacerdote era dueño de ellos. El sacerdote los iba a instruir y les tenía que indicar lo que tenían que hacer. Hermano, entienda, el predicador en la iglesia no es dueño de la iglesia, no es dueño de los hermanos. ¿Sí? Ay, el pastor, ¿qué hace con tanto dinero que llega? Hermano, ¿usted cree que en esta iglesia las ofrendas es un negocio? Dígame, ¿usted cree que en esta iglesia las ofrendas son un negocio? Dígame la verdad. No. Pero hermano, ¿por qué se piden las ofrendas? No se le pone usted cantidad, hermano, es para que, como dice Pablo, se está buscando fruto que abunda a quién? A vuestra cuenta. Si usted ofrenda a Dios, si usted honra a Dios con lo mejor de usted, hermano, usted es el que recibe la bendición. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque mucha gente piensa, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Ahí le vas a servir al pastor. ¿Para qué vas a la iglesia? Lo estás manteniendo. ¿Para qué le estás ofrendando? Ahí le estás, hermano, estás enriqueciendo al pastor. Muchos dicen, estás enriqueciendo al pastor. ¿Le estás sirviendo a él? No, hermano. Yo siempre lo he dicho, y a gente se lo he dicho, no me estás sirviendo a mí. ¿Lo estás haciendo para quién? Para Dios. Y de Dios vas a recibir la recompensa. Amén, hermano. Quitémonos ese concepto equivocado. Primera de Juan, capítulo 3, 17 y 18. ¿Ya estamos ahí? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto también se muestra el amor. Va a decir, pastor, bueno, mucha gente se queja, no, que le sirven al pastor, el pastor se adueña de ustedes, el pastor le están sacando de ustedes dinero y el pastor no más ahí está, lo están manteniendo. Está bien, hermano. ¿Cómo puede agradar a Dios? Jesús dijo claramente, por cuanto estuve enfermo y me visitaste, amén, hermano. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Dirán los discípulos, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento o enfermo? ¿Y qué dice el Señor? Por cuanto se lo hiciste uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué enseña esto, hermano? Si usted ve a un hermano, a alguien de la familia de la fe, padecer necesidad, y verdaderamente padecer necesidad, y usted, hermano, lo auxilia, lo ayuda, usted está agradando a Dios. ¿Sí me está escuchando? Mire, no me quiero poner de ejemplo, y no soy el mejor cristiano. La honra y la gloria sea para Dios, y la Biblia dice que tu derecha, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Hermano, me da vergüenza decirlo, pero hay gente que le hemos dado despensa. Hemos armado nosotros despensas. Hemos llevado y se las hemos llevado a gente que en verdad vemos que han estado muy mal y que la están pasando muy mal. ¿Qué pasó? Mire, le envían esto. Yo le digo, mira, se lo envía esto. ¿Quién? Dios se lo envía. Nada más. Ya sabe cómo soy yo de seco con las palabras. ¿Se me está entendiendo? Hermano, pero es dar lo mejor. ¿Sí? Hermano, porque ya nos fuimos rescatados. Tenemos, hermanos, un deber para Dios. El principio de los primogénitos es darle a Dios lo mejor, lo selecto. Y todos, como fuimos rescatados, hermano, le debemos gratitud a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole con temor y reverencia. Hagamos una oración. Padre, me faltan las palabras, pero quiero que la fe de esta gente esté fundada en la fe de tu palabra.
mi Dios. Yo confío que tu Espíritu Santo nos va a hacer entender nuestro deber, nuestra responsabilidad. Danos un corazón agradecido. Haznos entender la magnitud de la gran salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Hablamos del infierno. Hablamos de que nos has rescatado de la condenación del infierno. Pero a veces, mi Dios, se nos olvida la magnitud de tan grande salvación. Que seamos agradecidos, que Dios toque el corazón de todos aquellos que escuchen este mensaje, que han depositado su fe en Cristo y que reconozcan que ahora somos siervos. Nuestra responsabilidad es servir, honrar con lo mejor de nosotros. Y si alguien aún no es salvo, que este mensaje toque su corazón, tu Espíritu Santo, y entienda que en su incredulidad está bajo el lazo del maligno, es esclavo del pecado, bajo el lazo del diablo. Pero que entienda que si deposita su fe en Cristo Jesús puede alcanzar la salvación, la redención y el don maravilloso de la vida eterna. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén.